Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, que, que estamos conectados nuevamente, otro día más conectados a esta hora, para oír, para escuchar, para considerar la palabra del Señor, para estar un tiempo en quietud y aprender, y si no aprender, recordar, y si no recordar, que la palabra nos ayude a reflexionar, a considerar quizás aspectos que no lo consideramos, aspectos que a lo mejor para nosotros parecen obvias, pero siempre la palabra de Dios es útil, siempre la palabra de Dios es necesaria, porque ella nos enseña, ella nos instruye, ella nos amonesta, ella nos guía a toda verdad, con el propósito de que el hombre de Dios sea hombre, mujer de Dios, sea bien equipado y enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra la que nos alimenta y nosotros estamos a esta hora juntos para ser alimentados por ella, para que ella sea nuestra guía, para que ella sea nuestra luz, de modo que podamos salir después de una lectura de la palabra fortalecidos, animados, focalizados. Creo que necesitamos cada día más estar focalizados en nuestro Señor, en la palabra de Dios. Hemos estado meditando, considerando algunos elementos que la iglesia primitiva siempre consideró en su propósito evangelizador. La iglesia primitiva y las escrituras nos muestran que habían algunas cualidades, características que estaban en los creyentes del primer siglo, de la iglesia naciente, y que fue importante para ellos en su ministerio o en el propósito del Señor en sus vidas. El Señor instruyó a los creyentes de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor permitió que los suyos se congregaran, dio instrucciones para que estuvieran juntos después de su resurrección, después de su ascensión, para que estuvieran juntos hasta cuando ellos fueran revestidos de poder, recibirían poder de lo alto, y vemos en las Escrituras que el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes, desciende sobre la iglesia, ahí creyentes y nace la iglesia, y el Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, hace que el Evangelio salga verdaderamente como una dinamita para romper corazones duros. Y mencionábamos que la característica que encontramos en esa primera etapa, característica visible en los creyentes, es que ellos eran hombres y mujeres que vivieron la presencia de Dios en sus vidas. Se nos dice en las Escrituras que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo a ellos los hizo salir, los hizo mirar a su espectro, ¿verdad? Esa llenura del Espíritu Santo les permite a ellos tener una sensibilidad espiritual y una mirada quizás como la mirada del Señor, al ver a las multitudes, ¿verdad? Y tener compasión de ellas, encontrarlas que estaban
y eran como ovejas sin pastor. Pero ellos entendieron también que no podían salir bajo ningún otro nombre, y no había otro nombre para ellos que el nombre del Señor, que el nombre de Jesús. Y que a ellos les llenaba de gozo cuando podían padecer por causa del nombre del Señor, del nombre de Cristo. Así que allí estaba la segunda característica distintiva. Ellos en cada lugar donde iban, quizás enseñaban de una manera correcta, adecuada, lo que es el Señor Jesús. Y también ellos fueron revestidos de poder para comprender quizás muchas cosas de los escritos del Antiguo Testamento. Muchos escritos de la profecía pudieron ellos entender. Ya muchos de ellos, discípulos del Señor, comprendían cuando veían al Señor hablando, cuando veían al Señor obrando, veían el testimonio en la vida del Señor y cómo los escritos, la profecía, se hacían realidad, se hacían verídicas, no que antes no fuera verídica, sino se hacían evidente en la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor, las Escrituras hablan de Él, y las Escrituras nos muestran a Él, y las Escrituras nos guían a Él. Y por lo tanto, la palabra de Dios también fue importante en la vida de ellos. Por lo tanto, estas tres características mostraron fueron bien marcadas en evidencia en la vida de los primeros creyentes. Llenos del Espíritu Santo, no había otro nombre que les llenara completamente, y aún en el sufrimiento, porque, hermanos, los tiempos que ellos vivieron fueron también tiempos de mucho sufrimiento, fueron tiempos de mucha persecución. Muchos de ellos tuvieron que dejar casas, tierras, muchos de ellos tuvieron que dejar familias, porque fueron esparcidos. El Señor en su misericordia y gracia permitió la persecución para que el Evangelio pudiera expandirse a otros lugares. Bueno, nosotros hemos estado todo este tiempo de pandemia muy tranquilos aquí, cada uno en sus casas, escuchando la muy buena enseñanza de la palabra de Dios de parte de nuestros hermanos. Y quiero que sigamos meditando en la persona de nuestro Señor, en este dulce nombre, el nombre de Jesús. Y volver a hacer aquellas preguntas que planteamos. ¿Quién es el Señor en nuestras vidas? ¿Qué aprecio tenemos? ¿Qué valor encontramos en Él? ¿Qué alcance tiene su nombre en nuestras vidas cristianas, en nuestras vidas de creyente, en nuestras vidas de familia, cuando el nombre de Cristo es prioritario? Y yo los quiero llevar a considerar su persona y su nombre en esta tarde. Acompáñenme a Mateo capítulo 16 como texto referencial. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer parte de esa porción. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y este es el comentario que hace Mateo a las palabras del Señor. Mateo estuvo cerca del Señor, siguió al Señor, oyó seguramente estas mismas expresiones que el Señor, esta misma interrogante que el Señor plantea y la hace abierta y que responde Pedro. Cada uno de ellos podía tener también esa visión, pero aquí está Pedro respondiendo al Señor: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, algunos que están allá dicen, algunos hombres dicen que tú eres quizás algún hombre interesante o importante, algún maestro, quizás como Elías, como Jeremías o como un profeta. Recuerdan que el jueves pasado hablábamos de la religión musulmana y cómo ellos consideran a Jesús como un profeta, de los más grandes profetas que son revelados en el Corán. Pero no hay mayor relación y conocimiento que eso. Un gran profeta como entre otros grandes profetas. Sin ir más lejos, en la cristiandad hay distintos grupos que tienen distintas visiones o apreciaciones del Señor. Para algunos es un simple maestro, un maestro importante que enseñó grandes cosas, una persona que trazó un camino de vida para otros. Para otros es un maestro que vale la pena considerar sus enseñanzas como estilo de vida, y así tienen distintas apreciaciones del Señor. En otros, quizás más religiosos, dicen no, él es parte de la revelación de la deidad y en realidad toda la deidad concentrada en solo Jesús. Y aparecen ellos como el solo Jesús. Y distintas apreciaciones. Pero para los discípulos el nombre del Señor fue muy importante y también muy especial y muy consolador. En una declaración, allí Pedro, en el libro de los Hechos, dice: y en ningún otro, no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Pedro lleva el nombre de Jesús a una estatura, a una posición trascendental para la vida de los hombres. No hay otro, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y lo lleva a esa posición. ¿Se acuerdan en el mismo Pedro, en el capítulo, 1 Pedro, capítulo 2, él les dice que el Señor, para aquellos que han creído, el Señor, Él es precioso y Él es hermoso. Y Pedro trata de fijar nuevamente la posición elevadísima del nombre de Jesús en la valoración correcta que debería haber en cada uno de los creyentes. Él es precioso para los que creen,
para los que confían en Él, para los que le reconocen. Para otros, el nombre del Señor y sus enseñanzas y sus palabras son fundamentales. Señor, ¿a quién iremos? No hay otro como tú. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y así el Señor tiene valoración y es valorado de distintas formas en aquellos que quizás pueden oír o en aquellos que quizás pueden tener una concepción. Para otros, el nombre de Jesús no tiene ningún valor. Y vamos a mirar, acompáñenme a Hechos, vamos a mirar algunas porciones a la pregunta que hizo el Señor a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando hablamos del Señor, hermano, tú que eres creyente, tú que descansas en la obra de la cruz, ¿qué valor tiene el Señor en tu vida? Hechos, el capítulo 6, versículo, está allí en la porción del versículo 8 al versículo 15, está el arresto de Esteban. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. Aquí hay un grupo. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mire lo que hacen estos hombres. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, dice, al pueblo y a los ancianos y los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues, y aquí está la frase, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjense, allí hay unos religiosos que están confabulando contra Esteban para poder arrestarle y para poder llevarle quizás a la muerte también. Y llevan a hombres blasfemos. Llevan a hombres que hablan. Y dice, y estos hombres eran testigos. Testigos. Y un testigo es una persona que debe hablar con verdad por lo que ellos han oído, por lo que ellos han observado. Y fíjense, aquí hay un grupo de personas llamados falsos testigos, que el nombre de Jesús no tiene ningún valor para ellos. Y para ellos hablan así de Jesús. Ese Jesús. Ese Jesús. Y vemos en esta frase quizás palabras de desprecio, quizás sin conocer, pero usan palabras de desprecio. Ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Seguramente estos testigos falsos se confabularon con aquellos religiosos para usar y expresar estas palabras acerca del nombre para Esteban precioso del Señor Jesús. Y para ellos
es ese Jesús. ¿Cuántos hay en nuestros días, verdad? Que hablan así de ese Jesús. No tiene valor, no tiene sentido en las vidas de ellos. Lucas el capítulo 7. Lucas el capítulo 7. Hay muchos pasajes que uno podría considerar. Lucas capítulo 7, versículo 36. Aquí tenemos otra expresión de uno hablando del Señor. Dice, miren, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Aquí hay uno que es fariseo, que va donde el Señor y le pide que coma con él. Y el Señor accede. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Me detengo la lectura aquí. Miren esta mujer, llamada en esta porción una mujer de la ciudad que era pecadora. Viene donde el Señor. Trae un frasco de alabastro con perfume de mucho precio y lo derrama a los pies, y lo derrama, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Un valor, el Señor Jesús, un valor precioso para esta mujer. Esta mujer viene y se postra, llora a los pies del Señor, besa sus pies y los enjuga con sus cabellos y lo ungía con el perfume. Bueno, vamos a este hombre que está ahí observando, este hombre anfitrión. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire, este hombre fariseo anfitrión quería traer al Señor, no nos dice la porción por qué lo quería traer, por qué quería estar con él. Lo invita, el Señor accede, allí ocurre un hecho en la vida de esta mujer que revela, el Señor permite esto para revelar algo que había en el corazón de este fariseo. Y nos muestra ese aprecio que había para con el Señor. Pareciera que cuando le invita, tiene mucho valor o mucho aprecio por el Señor. Pero mire la expresión que usa en el versículo 39. Dice, refiriéndose al Señor, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, no había aprecio ni la persona ni el nombre del Señor. Y el Señor muestra a este hombre lo que era el valor de la deuda. Y relata una historia y le enseña a este hombre el desprecio que había tenido para con él. Mateo capítulo 13. Vamos a otra porción.
Mateo capítulo 13. Aquí hay otra porción que nos muestra también la valoración de algunos para con el Señor. Dice el versículo 53 de Mateo capítulo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Aquí está el Señor en su tierra. Allí ha entrado en la sinagoga. Allí Él ha enseñado. Allí Él ha revelado su sabiduría y ha hecho milagros. Y miren, para muchos de estos que les oían, ¿quién era Jesús? Quizás muchos le conocían, le habían visto crecer, habían estado con él, seguramente se habían cruzado muchas veces, conocían a su familia, por lo que aparece en el relato. Pero aún así, para ellos, Jesús de Nazaret era simplemente un miembro de una familia social del pueblo. A pesar de que había evidenciado sabiduría, que había hecho milagros, a pesar de las manifestaciones de él, para muchos de ellos Jesús simplemente era un hombre de una ciudad y de personas, familiar de personas comunes que ellos conocían. Aún así le llaman el hijo del carpintero. ¿Cuánto aprecio había de aquellos que le escuchaban? Y así es, y así es. Para muchos, el Señor es así. Un personaje bíblico, un personaje que existió en la historia, para otros, un hombre importante que puede estar y que es común, no hay valor para él, puede entrar en sus hogares, estar a la mesa o escuchar, y para ellos no tiene, como aquel Simón, este Jesús dijo: si fuera profeta, conocería a quién le habla. O sea, no hay aprecio, no hay aprecio para con el Señor. El Señor también nos revela lo que dicen de él hombres piadosos. ¿Se acuerdan de un hombre piadoso principal? Juan, el capítulo 3. Juan, el capítulo 3. Allí hay un hombre llamado Nicodemo. Viene al Señor este hombre principal y dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y antes que intervenga el Señor, dejemos hasta ahí la porción. Aquí hay un hombre religioso que ve en el Señor alguien que ha sido enviado de Dios.
Pero dice, has sido enviado de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro y por eso le llaman rabí. Y esto que tú haces es porque Dios está contigo. Y hasta ahí llega la visión y el aprecio que este hombre tiene para con aquel. No observamos aquí que las señales que ve Nicodemo sean las señales que evidencian o que le revelaban a él o que revelaban las escrituras que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Él debería haber conocido. Me imagino que Nicodemo como maestro, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, enseñador de los profetas, seguidor de Moisés, conocedor y enseñador de los salmos y muchos escritos del Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba y el Señor obraba, deberían ser luminarias todas estas cosas en la vida de Nicodemo. Era el principal o un hombre principal. Y cada acción, cada palabra del Señor debería ser una luz que le indicaran a Nicodemo, Nicodemo, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Pero esta visión de Nicodemo no pasa más allá de decirle, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Eres un maestro. Yo soy un maestro. A lo mejor tú eres un muy buen maestro. Y la visión de Nicodemo no pasa más allá de eso, un buen maestro. Y así también encontramos otros, aquel hombre rico que viene al Señor y le dice, maestro bueno, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y allí hay un maestro bueno. Y para muchos el Señor Jesús es un simple maestro. Y ahí está, para algunos indiferente, para otros este Jesús, para otros es un hombre, quizás un personaje histórico sin valor. Para otro grupo es un personaje importante, un maestro, como un gran profeta para los musulmanes, o un rabí, un maestro, como lo expresa Nicodemo, o un maestro bueno como aquel hombre rico. Pero encontramos a Dios dando el valor acerca de su Hijo. Lucas, el capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para unos este es Jesús, para otros este es un buen maestro, para otros es Rabí, un hacedor de señales. Dios hace oír su voz desde el cielo el día del bautismo de Jesús para decir, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres aquel que deleita mi corazón. Tú eres mi Hijo amado. Y las Escrituras nos enseñan que Él es el Hijo de Dios. Y los religiosos, cuando le fueron y acusaron al Señor y escucharon de Él, y Él dice que Él es el Hijo de Dios y afirma ser el Hijo de Dios, para ellos dijeron, este hombre habla blasfemia,
porque siendo hombre se hace hijo de Dios y le llevan por ese testimonio a la cruz. Dios había hecho manifestar su voz para hablar acerca del Señor. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y agradó al Padre, y ha agradado al Padre siempre ver a su Hijo. Y ha agradado al Padre siempre oír a su Hijo. Y ha agradado al Padre siempre ver caminar a su Hijo camino hacia la cruz. El Padre agradado completamente de su Hijo. El apóstol escribe, y agradó al Padre, dice también, que en él, en Jesús, habitase toda plenitud, porque en él, dice la palabra, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lucas, el capítulo 9, aquí mismo, avanzando un par de páginas, encontramos nuevamente en el día de la transfiguración a Dios manifestando y poniendo la posición elevadísima del nombre de Jesús. El Señor se transfigura, va a un monte, toma a Pedro, a Juan y a Jacobo, sube al monte a orar, y mientras estaban orando, el Señor se transfigura delante de ellos, muestra su gloria, revela parte de lo que es la gloria de Dios a los discípulos. Ellos, dice el versículo 32, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Ellos después, Pedro habla y quieren poner en una misma posición al Señor con Moisés y Elías, pero mientras él decía esto, versículo 34, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, deben valorarlo, deben considerarlo. Él es la revelación misma, es aquel que ha estado en comunión íntima. Él llena de delicias mi corazón. Y allí está el Señor. Y allí está el Señor llevando o siendo elevado o valorado por el Padre. Este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan? Este hombre de Nazaret o este Jesús de Nazaret. El Señor dice, este es. Dios dice, el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que la valoración del nombre de Cristo la da Dios mismo. Y es ese nombre el que usaron los discípulos. Es ese nombre el que usaron los discípulos en la iglesia primitiva para salir y anunciar el evangelio de Jesús. No había otro motivo, no había otro tema más sublime, no había otra motivación principal para salir y proclamar el evangelio que el nombre de Jesús. Y cuando ellos eran encarcelados, cuando ellos eran despreciados, cuando ellos fueron quizás maltratados, cuando ellos quizás recibieron la burla de muchos, el nombre de Jesús era muy precioso para ellos.
Recuerdo haber leído la historia de los creyentes allí en la persecución, quizás la segunda más grande persecución. Si pensamos en la persecución del primer siglo, cómo los creyentes fueron llevados a la arena, cómo fueron torturados, cómo fueron maltratados, cómo les pidieron a ellos que no hablasen y que callasen y no proclamasen ese nombre, el nombre de Jesús. Bueno, esa primera gran persecución podemos también quizás compararla con esos creyentes allí en Europa que fueron llevados a la hoguera, que fueron llevados a las galeras, que fueron separados de sus familias, que los llevaron a las prisiones. ¿Cuántas mujeres fueron encarceladas? Y les pedían renegar o negar la fe en Jesucristo. Y muchos de ellos, aún estando en la hoguera, pidiéndoles a ellos que renunciaran de su fe y de su amor en Jesús, ellos estaban dispuestos a ir a la muerte, sufrir el martirio por causa de ese nombre precioso para sus vidas. El Señor ha venido a ser precioso para ellos. El Señor ha venido a ser su Señor. El Señor ha venido a ser su Salvador. Ellos han dejado y descansado en las promesas de Cristo. Y para ellos ese nombre es precioso. Así como Pedro dijo allí en el capítulo 2, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos hay que niegan? ¿Cuántos hay que rechazan? ¿Cuántos hay que ignoran? ¿Cuántos hay que apenas es un nombre importante? Pero hermanos, para nosotros es nuestro Señor, para nosotros es nuestro Salvador, para nosotros es aquel que tiene un nombre elevadísimo y aquel que nos guía a toda verdad también. Hermanos, consideremos aquel nombre precioso, el dulce nombre de Jesús, aquel dulce nombre de Jesús. Las Escrituras hablan de Él. Consideremos la palabra de Dios. Escudriñemos las Escrituras. Vamos a aquellos pasajes que nos hablan del Señor Jesús para ver las credenciales que aquel en quien nosotros hemos confiado, aquel en quien confiaron esos 3.000 que recibieron y que escucharon el primer mensaje de Pedro, aquellos 5.000 que recibieron el mensaje de Pedro en la segunda predicación, aquellos que escucharon y muchos se añadían y más en más, como dice Hechos, los primeros capítulos, muchos que escucharon hablar de Jesús y que fueron presentados y ese nombre valorado como Señor, como Salvador, ese nombre fue precioso para ellos y le recibieron para el perdón de sus pecados. En Lucas el capítulo 4, las Escrituras, el testimonio de las Escrituras hablan de él. Nuevamente el Señor está en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y el Señor busca y lee lo que las Escrituras hablan de él. Y dice Isaías, escribe, inspirado por Dios, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y termina la lectura del profeta ahí. El Señor enrolla el libro, lo da al ministro y se sienta. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí nosotros en esta hora hemos estado leyendo varios pasajes de las Escrituras. Y a lo mejor usted estuvo atento siguiendo las Escrituras. O a lo mejor usted estuvo, quizás no le vemos a todos, aquí hay algunos, y a veces nos distraemos fácilmente. Yo estaba en clases durante la tarde, hice un par de preguntas, nombré a algunos y mis estudiantes, uno me dijo, perdón profesor, me dijo porque me distraje, porque me habló mi mamá, mi hermano chico que estaba en su entorno y se distrajo, y a la pregunta, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa así, nos distraemos, o se distraen y no están puestos en atención. Pero aquí el Señor está leyendo. El Señor está leyendo su palabra. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el Señor abrir las Escrituras y leer, exponer, presentar, abrir el rollo, el libro del profeta Isaías y leer? El Señor no ha dicho que esa palabra habla de Él, simplemente Él lee y lee estas expresiones. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Los ojos de todos están puestos en Él, fijos en Él. Y el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. ¿Qué palabras? Estas palabras. Estas palabras de liberación. Estas palabras de bendición. Estas palabras que daba libertad a los oprimidos. A estas palabras que llevaba sanidad a los quebrantados. Estas palabras que llevaban consuelo a los pobres de espíritu. Palabras de bendición para aquellos que le oían. Hago el link con la predicación de Pedro. Hago el link con aquellos que escucharon acerca del Señor. Pedro en su primer discurso habla acerca de Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre más precioso. No hay otro nombre más confiable que el nombre del Señor. No hay otro nombre más sublime, más elevado que el nombre de nuestro Señor y Salvador. Él es aquel, y en ese nombre es poderoso, ese nombre es glorioso, ese nombre transforma vidas, ese nombre ha traído salvación, redención y perdón a través de todos estos 2000 años. Nosotros somos fruto de ese nombre precioso. Somos fruto de la obra del Señor Jesús en la cruz. En nosotros no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa tu vida, no importa dónde hayas estado, si tú confías en Él transformará tu vida, como la ha hecho con muchos de nosotros.
Vienen a mi mente muchos hermanos y testimonios de hermanos que estuvieron sumidos en el pecado, estuvieron sumidos en la religión, estuvieron sumidos en la idolatría, estuvieron sumidos en el paganismo, pero oyeron hablar de Jesús y sus vidas fueron transformadas. El Señor es precioso para aquellos que, para vosotros que creéis, Él es precioso. Y el Señor ha venido a ser precioso en nuestras vidas. Las Escrituras nos hablan de Él. Las Escrituras nos llevan a Cristo. No importa de dónde comencemos las Escrituras, todas las Escrituras convergen en aquel que es nuestro Señor, en aquel que es nuestro Salvador. ¿Cuánto conocemos de Él? Si tuviéramos que hablar a otros acerca del Señor, ¿qué le hablaríamos? ¿Qué conversaríamos con ellos? Y aquí, hermanos, tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para poder dar respuesta. A veces perdemos oportunidades y a veces perdemos tiempo hablando muchas cosas y nos olvidamos de lo esencial, que muchas de las personas con quien conversamos son almas que van rumbo a la condenación y que necesitan oír de Jesús, que necesitan oír del Cristo. Muchos de ellos están sumidos en tremendas depresiones, producto quizás de esta pandemia. No digo que los inconversos solo pueden pasar por esta expresión, sí, creyentes también podemos, y muchos de nosotros ha pasado o está pasando por experiencias así también difíciles. Pero lo único que puede liberar, como dice la porción que hemos leído, Él ha venido a los quebrantados de corazón. Él ha venido a los quebrantados de corazón. ¿Eres tú en esta tarde uno que está con un corazón quebrantado? ¿Eres tú uno en esta tarde que está con un corazón oprimido? ¿Eres tú uno de aquellos que está en prisiones internas o prisiones externas quizás también? ¿Cuántos sumidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución? ¿Cuántos hay? Y muchos de ellos han escuchado quizás el nombre de Jesús, pero Él es aquel que liberta. Él es aquel que da vista a los ciegos. Él es aquel en quien se ha posado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar libertad. Y Él da libertad. Y Él ha venido a predicar el año agradable. Y Él ha venido para que en nosotros también haya valoración hacia su persona. Él es el Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía. Que la palabra de Dios nos motive a conocer más y más acerca del Señor. Que nos lleve a escudriñar las Escrituras. Vamos a los Evangelios, vamos a la palabra de Dios, aprendamos de Él, a tener una visión correcta de Él, y no solo una visión muy superficial de aquel que es nuestro Señor, de aquel que es el Salvador del mundo. Para algunos es solo Jesús, para otros es un buen amigo, para muchos es un maestro a considerar. Él es aquel de quien Dios dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el que liberta, Él es aquel que puede transformar la vida de todo aquel que cree. ¿Cuántas vidas fueron transformadas? Por el mensaje, por los mensajes de los primeros creyentes, por la vida de los primeros creyentes. ¿Y cuántos hay en este día
que están yendo rumbo a la condenación y que necesitan oír acerca del nombre de Jesús. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo con este nombre? Que el nombre del Señor sea precioso. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Y como dice, continúa el texto, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Que Él sea precioso en nuestras vidas, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Vamos a dejar hasta aquí, si el Señor lo permite. Vamos a seguir considerando algunos otros aspectos el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el testimonio de las Escrituras, porque en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron confrontados a la persona del Señor y a su nombre glorioso. Queremos, nuestro Dios, que tu palabra tenga valor en nuestras vidas y que también nos impulse, la palabra de Dios nos impulse para ir a otros con ese nombre, para proclamar el Evangelio, para que ese nombre también sea precioso en las vidas de ellos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es aquel que perdona, Él es aquel que liberta, Él es aquel que consuela, Él es aquel en quien podemos confiar. Él es aquel que quiere ser el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Nos encomendamos a ti. Que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y que la consideremos cada día para conocer más al Señor y para seguirle con mayor devoción. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.